Vamos a compartir mi pizarra, ¿ok? Para que comencemos. Bueno, en la clase anterior nosotros habíamos quedado pendiente con una teoría y esa teoría era sobre las propiedades de comparación de la integral. Entonces coloquemos ese título que sería propiedades de comparación de la integral. Perdón. Vamos a subrayar y comenzamos. Yo no sé si nosotros llevamos una numeración. La pueden seguir indudablemente. Pero entre esas propiedades lo que tenemos es que si yo tengo una función f de x y esa función es mayor o igual que 0, es decir, puede ser 0 o puede ser positiva. Y esto es para un intervalo donde x va a ser mayor o igual que un a y menor o igual que un b, es decir, en un intervalo, coma, entonces se puede tener que la integral entre el límite a y el límite b que coinciden con los elementos del intervalo de una función f de x diferencial de x es mayor o igual que 0. ¿Ok? Segunda propiedad, que vamos a interpretar esto geométricamente para que lo vean. Si yo tengo una función f de x y esa función f de x es mayor o igual que una función g de x, y eso se cumple para un intervalo de la forma x mayor o igual que a y menor o igual que b, entonces, aquí, nosotros podemos concluir que la integral entre a y b, que son los límites estos del intervalo, de la función f de x que yo tengo descrita acá, diferencial de x, es mayor o igual, o puede ser mayor o igual, que la integral entre a y b de una función f de x diferencial de x. Como tercera propiedad de las integrales, nosotros vamos a tener que si yo tengo un valor de m minúscula, y ese valor de m minúscula es menor o igual que una función f de x, y además es menor o igual que un m mayúscula, y esto se cumple para un intervalo de la forma x mayor o igual, x mayor o igual que a y menor o igual que b, entonces nosotros podemos escribir que el producto de m multiplicado por b menos a es menor o igual que la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x y menor o igual que el producto de m que multiplica a b menos a. Recuerden de que tanto m como m son valores que yo puedo tener en una función. Esta interpretación del último ejemplo la vamos a visualizar con una gráfica para que puedan ver. Vamos a suponer que yo tengo un sistema referencial de 2 dimensiones donde yo tengo descrito al eje Y y tengo descrito al eje X. Yo vengo y los identifico y digo, este es mi eje X y este que está acá es mi eje Y. Y ahora yo voy a buscar en todo caso dos delimitaciones, es decir, voy a establecer un intervalo aquí y voy a establecer un intervalo aquí. De tal manera que cuando yo vaya a escribir el intervalo en la parte de abajo, este va a ser el x igual a que está en este punto
y aquí en este punto es el x igual a b. De tal forma que si yo voy a trazar los dos valores que yo tengo para m minúscula y m mayúscula, yo pudiera en todo caso aquí trazar aquí en azul el valor más bajo que va a ser mi m minúscula y el valor más alto que va a ser mi m mayúscula. En otras palabras, si yo le coloco a esto un valor como punto, esta imagen es m. Y si yo le coloco un valor como punto, esta es la imagen m mayúscula. De tal manera que la función está comprendida entre esos dos valores. En otras palabras, es como si yo les dijera a ustedes, bueno, mi función describe una estructura que va subiendo, llega hasta m, no pasa de m, llega hasta m minúscula, no pasa de m minúscula y llega acá. Ustedes pueden visualizar claramente en esta estructura de que lo que yo estoy dibujando aquí en rojo es precisamente la función f de x, de tal manera que el m es menor o igual que la función f de x que yo tengo acá e indudablemente menor o igual que la función m. Es decir, está acotada la función. Entonces, cada vez que se da esta estructura, la integral va a estar dentro de esas dos expresiones que nosotros acabamos de ver. Vamos a suponer que yo tengo un ejemplo para que lo podamos visualizar. Y ese ejemplo me dice, use la última propiedad para poder estimar la integral, entre 0 y 1 de e elevado a la menos x al cuadrado diferencial de x. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera yo puedo abordar esto? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es describir a la función f de x, que es e elevado a la menos x al cuadrado. Indudablemente que eso implica de que la función f de x yo la puedo escribir como 1 sobre e elevado a la x cuadrado, porque el signo negativo hace de que la función sea de tipo racional, ¿ok? Y el intervalo donde yo estoy estudiando si ustedes lo ven, va a estar restringido por todos los x que son mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 1. Este es el intervalo que yo consigo desde 0 a 1 de esa función que yo tengo acá. ¿Qué indica esto en todo caso? Que el valor de m, el máximo valor de m, yo lo puedo describir como la función evaluada en 0. De tal manera que esto es 1 sobre e elevado a la 0. Y esto es 1 sobre 1 y eso me da 1. Quiere decir que el valor de m con el cual yo estoy trabajando esta estructura es m igual a 1. Eso se hace con el valor 1 que yo tengo acá. Ahora tengo que trabajar con el valor 0. Si yo quiero determinar ahora el valor de 0, bueno, yo digo, m va a ser igual a f evaluado en 1. Si yo hago f evaluado en 1, indudablemente de que este término que tengo yo acá va a ser 1 dividido entre e. Si ustedes prefieren, lo escriben de esta manera o lo escriben como e a la menos 1 en la parte del numerador. De tal forma que yo ya tengo ahora aquí el valor de m minúscula, que en todo caso es e elevado a la menos 1 o 1, ¿ok? Y ya tengo los dos valores con los cuales yo voy a trabajar. ¿Qué indica esto? Que aplicando la propiedad, yo voy a tener entonces la siguiente expresión, que es una inecuación. Recuerden que la propiedad dice esto, miren, m menor o igual que la función menor o igual que m.
Ya conseguimos m, ya conseguimos n. Ahora vamos a escribir esta última expresión que está aquí. ¿Cuánto vale m minúscula? E a la menos 1. Entonces yo digo acá, e elevado a la menos 1, que me va a multiplicar. Entonces aquí dice, si ustedes ven la estructura que yo tengo acá, es b menos a. ¿Quién es b? 1. ¿Y quién es a? 0. Entonces yo escribo acá 1 menos 0. Y eso va a ser menor o igual que la integral entre 0 y 1, porque yo voy a tratar de conseguir una aproximación de esta expresión, y esto va a ser menor o igual. Si nosotros vemos la fórmula que nosotros vamos a aplicar aquí, aquí yo tengo que escribir el valor de b y m mayúscula, y restarle b menos a. Ah, pero m mayúscula, si ustedes lo ven acá, nosotros nos dio 1. Quiere decir que aquí yo escribo 1 que multiplica a 1 menos 0. Como conclusión de esto, 1 menos 0 es 1. Por e a la menos 1, yo puedo escribir aquí e a la menos 1, menor o igual que la integral entre 0 y 1 de e elevado a la menos x cuadrado diferencial de x. Y menor o igual que 1 menos 0 es 1 y 1 por 1 es 1. Ahora, uno tendría, cuando uno ya llega a esta parte, ya uno pudiera buscar una aproximación de la integral que está buscando, es decir, de este valor que yo debo calcular. Nosotros sabemos en todo caso que si yo coloco e en mi calculadora tiene una expresión. ¿Cuánto vale e para nosotros? ¿Alguien sabe? 2.7182. Vamos a colocarlo. 2,7182 puntos suspensivos. Recuerden que E es el número de Euler que pertenece al conjunto de los números irracionales, es decir, es un trascendente. Quiere decir que si yo tengo E elevado a la menos 1, es 1 dividido entre esto. Y eso hace de que E elevado a la menos 1 sea aproximadamente, si ustedes usan su calculadora, 0,3679 puntos suspensivos. ¿Qué indica esto? Que como yo ya tengo el valor de e a la menos 1 que está a la izquierda y tengo el valor de 1 que está a la derecha, entonces se puede escribir que 0,3679 puntos suspensivos es menor o igual que la integral entre 0 y 1 de e elevado a la menos x al cuadrado diferencial de x y menor o igual que 1. Y esa es una forma de poder encontrar aproximadamente lo que representaría un resultado específico. Ahora, ustedes dirían, profesor, ¿y gráficamente cómo se pudiera ver esto? Bueno, uno lo pudiera hacer en GeoGebra o uno lo pudiera hacer en algún tipo de función. No perdamos de vista. Tengo el 0, tengo el 1, tengo la función e elevado a la menos x y tengo otra función que fue la función e elevado a la menos 1, que es 1 partido en e. Vamos a buscar una hoja en GeoGebra para que podamos visualizar un gráfico elegante de esa figura. ¿Ok? Indudablemente que si yo estoy aquí, voy a quitar esto que era de una clase anterior. Esto no nos sirve a nosotros ahora. Y vamos a colocar estos sin cuadrícula para que quede en blanco lo más resaltado posible. Aquí en la entrada, lo que voy a hacer yo simplemente es la gráfica, ¿ok? Y la gráfica que yo tengo es la función e elevado a la menos x cuadrado, la que está descrita en el problema. Entonces digo e elevado a la menos x al cuadrado. Fíjense que ya tengo aquí parte de la función, ¿ok?
Ahora, esta función que tengo yo aquí se está integrando solo y exclusivamente entre 0 y 1. Me voy a la entrada y voy a trabajar con un condicional que ustedes deben saber por media o por cálculo 1. Se llama si. En sí me voy a condición. En condición yo voy a colocar 0 menor o igual que x y menor o igual que 1. Y en entonces, donde está el cintillo celeste, voy a escribir la función f. Le doy f y ya tengo la gráfica de la función. Si yo oculto la primera, voy a ocultar esto. Nosotros podemos observar que lo que yo tengo ahorita aquí en rojo es propiamente la función que yo tengo acá. Mírenla. Es la función g de x e elevado a la menos x. Indudablemente que yo la pude haber llamado f si no la defino al principio. Pero como la definí al principio, esto es la función. Y fíjense que está descrita entre 0 y 1. Yo voy a meter ahora la otra función, la que estaba a la izquierda, que era 1 partido en e. Entonces aquí le digo sí nuevamente, le doy condición y le digo 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Y en entonces yo voy a escribir 1 partido en e. Si ustedes ven, me está dando, vamos a ocultar esto porque no me interesa. Ya va. Este que está aquí es el que yo tengo acá. Aquí está. Ah, no, este no es. Es este, disculpe, pero a ver. Ah, sí, es lo mismo. 1 partido en x, evaluado en 1 y me queda esa estructura. Ok, aquí tengo la parte de la función igual a 1 partido en x. 1 partido en e. ¿Qué me faltaría a mí ahora graficar? El i igual a 1, entonces yo le vuelvo a meter aquí sí. Me voy a condición entonces. En condición coloco 0 menor o igual que x y menor o igual que 1. Y en entonces yo me voy a que eso es i igual a 1. Me está tirando un error aquí. Déjenme ver qué pasa. Condición ya, que estoy considerando esto aquí. Entonces es preferible colocar aquí un 1. Y miren, aquí me da el otro valor. Quitemos este p que no me hace falta. Por último, tengo que colocar otra condición. La otra condición nuevamente es sí. Le doy condición entonces. En la condición vuelvo a escribir el mismo. 0 menor o igual que x y menor o igual que 1. Y en entonces yo le coloco 0. Y me da la otra rayita que yo tengo acá. Vamos a quitar esto para que... Y me falta por lo último, de 0 a 1 me falta una recta aquí. Entonces vamos a colocar aquí. Sí. Condición entonces, entre 0 menor o igual que x, menor o igual que 1, y donde... Ah, no, pero es que tomé una que no era, disculpen. Vamos a volver a colocar aquí sí. Vamos a colocar condición entonces, 0 menor o igual que x, menor o igual que 1, y en entonces voy a colocar x igual a 1. No lo está tomando como tal. Tendría que cambiar aquí las variables, es decir, y. No está tomando los argumentos. Bueno, no importa. Aquí lo que quiero hacer es la referencia de lo siguiente. Lo voy a meter como una recta simplemente. Una recta desde aquí. Perdón. Vamos a quitar esto. Vamos a colocarlo como un segmento desde aquí hasta aquí. Y el otro segmento desde aquí hasta aquí. Ok, si ustedes pueden visualizar acá, jóvenes, miren,
Lo que tengo yo aquí en rojo es propiamente la función e elevado a la menos x cuadrado. Lo que tengo yo aquí en verde es la función del acotamiento cuando i igual a 1, es decir, la m mayúscula. Y cuando yo tengo aquí en naranja esta es la función más pequeña. Ahora, indudablemente que cuando yo estoy multiplicando la parte de la izquierda de la expresión, me está dando 1 sobre e y 1 sobre e es este. Es decir, que la función aquí, por comparación, está encerrada entre la línea verde de arriba, que es donde a mí me está dando 1, y la línea naranja, en morada que está abajo, que es 1 sobre e. Volviendo a nuestra hoja de la pizarra, es como si yo les dijera a ustedes aquí, ya estoy entendiendo. Quiere decir que yo puedo tener aquí un sistema referencial, lo voy a hacer por acá pequeñito. Tengo el eje Y, tengo acá el eje X, entonces voy a empezar a establecer valores. Yo por aquí puedo tener, no importa los colores que yo considere allá, por aquí tengo, vamos a suponer de que este es el m igual a 1, y que aquí yo voy a trazar otro aquí, que es el x igual a 1, y ya le voy a colocar los valores. Por aquí voy a tener otra recta, e indudablemente por aquí voy a tener la función que yo describo. De tal manera que cuando yo le voy a colocar los valores a esto, la parte que yo tengo aquí arribita es i igual a 1, esta. Recuerden, este es el eje X y este es el eje Y. La parte que está en rojo es propiamente la función i igual e a la menos x al cuadrado. La función que está en azul, esta que está acá, es i igual a e elevado a la menos 1, o si ustedes prefieren, 1 partido en e. Desde aquí hasta aquí, indudablemente que yo tengo que aquí el valor de x es igual a 0 y aquí el valor de x igual a 1. Entonces aquí lo que es por comparación de que esta integral de esta función está comprendida entre 1, que es el valor que yo tengo acá, y este valor que es 1 partido en e, que es lo que yo tengo acá. Lo de la gráfica que yo hice en GeoGebra es para que ustedes vean que lo pueden hacer de manera más elegante. Preguntas al respecto, jóvenes, para continuar. Bueno, pongan atención. Yo creo que la semana pasada yo les dejé unos ejercicios sobre la parte de Riemann. Les voy a dejar otros ejercicios para que ustedes se pongan a trabajar. ¿Ok? Déjenme buscar por acá. Les voy a dejar uno para que hagan ejercicios del punto medio. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ampliarlo. Recuerden que eso pueden buscar ustedes después en la unidad número 1 que yo normalmente describo en última hora. Aquí dice, use las reglas del punto medio con el valor de n para hallar una aproximación en cada una de las siguientes integrales. Después vamos a escribir otros. Este también me gusta. En este que está acá, exprese cada uno de los límites
como una integral en el intervalo, sobre el intervalo dado. Eso es para que nos vamos familiarizando con la forma de describir las integrales. No se preocupen que todo eso va a estar después para que ustedes lo puedan trabajar tranquilamente. Use la forma de la definición de la integral que se vio en el teorema 4, ustedes tienen que buscarlo, para evaluar dicha integral. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cuál es ese teorema 4 que nosotros necesitamos para ver esto? Bueno, si nosotros buscamos el teorema 4, vamos a buscarlo un momentito para que estemos claros con esto. Esto lo que quiere decir cuando ustedes van a hacer los ejercicios de esta parte, aquí en estos que están acá, es que la integral entre a y b de una función f de x diferencial de x lo pueden escribir como el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f evaluado en x sub i delta x. Entonces ustedes dicen, quiere decir que tengo que calcular delta x, que ya sabemos que es b menos a partido en n, y que el x sub i con el cual ustedes van a trabajar es a más i delta x. Por ejemplo, en el ejercicio número 21, este que está acá, por ejemplo, en el ejercicio número 21, ustedes dicen, delta x va a ser igual. ¿Cuánto vale b? 5. ¿Cuánto vale a? 2. ¿Cuánto vale n? Lo dejan como n. Quiere decir que delta x vale 3 partido en n. Ahora ustedes van a ver cuánto vale xy. ¿Xy cuánto vale? Dice a, pero a vale 2. Y a eso le van a sumar delta x, pero delta x vale 3 sobre n multiplicado por i. Ya teniendo el valor de delta x y delta y, esos dos valores los van a meter en la integral para poder escribir el límite. Quiere decir que finalmente la integral que va desde 2 hasta 5 de la función 4 menos 2x, y todo esto diferencial de x va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la función evaluada en x. Esto que ustedes tienen acá es la función f de x, pero como ustedes la tienen que evaluar en x y, lo voy a hacer aquí en rojo. Ustedes dicen 4 menos 2 que multiplica a x, pero x es xy, y xy vale 2 más 3 sobre n multiplicado por i. Cierran el paréntesis y el corchete. Y después de eso, según la fórmula, ustedes tienen que multiplicarlo por delta n. Quiere decir que cuando ustedes lo van a multiplicar por delta n, lo voy a escribir en azul, multiplican 3 sobre n. Empiezan a sacar las cuentas, multiplican este por este por este, sacan las cuentas y ven el cálculo de la integral. Ya ese estilo de ejercicio nosotros hicimos en la clase anterior. Lo que tienen es que poner a practicarse para que no tengan inconveniente con respecto a esos ejercicios. Entonces tenemos suficiente ejercicio para poder abordar esa parte. Déjenme ver si puedo conseguir más ejercicios para que ustedes se diviertan. Sí, aquí hay otros. Podemos hacer un pequeño salto aquí. Evalúe cada una de las siguientes integrales en términos de área. Nosotros ya hicimos ejercicios de esto
lo que tienen que buscar son las formas de esa expresión. Vamos a tomar otra hoja y vamos a anotar más ejercicios porque ya acabo de ver unos que son muy prácticos acá. Esto es para aplicar las propiedades de las integrales. Y se aplique las propiedades de las integrales para verificar la desigualdad. ¿Ok? Y por último, vamos a colocar aquí, con respecto al último ejercicio que nosotros hicimos, unos 6 ejercicios más para que no tengan inconveniente y tengan suficientes ejercicios para ir trabajando. Fíjense que dice, utilice la propiedad 8. Esta propiedad 8, por supuesto, como la estoy sacando de un libro, es aplicar lo que hicimos aquí. Le voy a colocar un asterisco. Esto que está aquí. Esto es como decir, como si dijera yo, ok, el 1, 2, 3, el 3 es la propiedad 8. ¿Ok? Disculpen acá. El 3 para nosotros es la propiedad número 8. Pregunta al respecto. Bueno, si no hay preguntas, entonces avanzamos, mis jóvenes. Vamos con algo que se llama el teorema fundamental del cálculo. Y lo subrayamos. Recuerden que tanto el cálculo diferencial como el cálculo integral, como el álgebra, tienen teoremas fundamentales, ¿ok? Y esos teoremas fundamentales nosotros los tenemos que describir para que no tengamos problemas. Yo voy a hacer un pequeño resumen aquí para no crear confusión. Y voy a escribir teorema fundamental del cálculo y voy a escribir aquí parte 1. Y lo voy a subrayar. Ese teorema lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo una función f de x continua quiere decir de que no presenta saltos en su gráfica, sobre un intervalo cerrado que comienza en A y termina en B, coma. Entonces, la función g de x, que es una función nueva, queda definida por 2 puntos y la vamos a escribir aquí. Va a quedar definida como, escribo la función g de x y digo la integral entre a y x de la función f evaluada en t diferencial de t, punto y coma, donde x es mayor o igual que a y menor o igual que b. Esta es la parte fundamental de esta primera expresión del cálculo diferencial. Por supuesto que uno tiene que hacer una acotación, ¿no? Donde uno diga g de x tiene que ser continua en el intervalo AB, derivable
en el intervalo abierto AB y por último G' al derivarlo es precisamente f de x y esta parte la voy a enmarcar. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es esto, profesor? Bueno, resulta de que si yo tengo una función que es continua, yo puedo hallar otra función g que también es continua, pero en el abierto, siempre y cuando la función g yo la pueda escribir como la integral en ese tipo de estructura. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo es esa expresión? De esta forma. Vamos a colocar por acá. Ya va. Vamos a colocar por acá en una nueva página, aquí, vamos a colocar ejemplo. Y lo vamos a desarrollar. Voy a ir de a poco para que lo entendamos. Encontrar la derivada de la función y me dan la función g de x igual, fíjense una cosa, a la integral entre 0 y x de la raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado, cierro mi raíz, diferencial de x. Entonces uno dice, bueno, profesor, entonces, fíjense una cosa que dice aquí. La función es igual a la integral. El límite inferior es a y el límite superior es x. En el ejercicio, el límite superior es 0 y el límite superior es x. Después dice, yo tengo una función f de t diferencial de t. Bueno, la función f de t es este y el diferencial de t es este. De tal forma que g' de x es f de t. Es decir, que si este es f y yo lo derivo, la función derivada de g es precisamente la función f, pero en x. Entonces, si eso es así, lo único que tendrían ustedes que decir es que g' evaluado en x es igual a la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Y esta es la respuesta. No tiene mayor relevancia, ¿eh? Yo tengo una función que es la integral entre a y x. Aquí es entre 0 y x. De una función f de t diferencial de t, de una función donde esto que está aquí es la función f de t. Entonces, como yo quiero hallar la derivada de la función g', la derivada de la función g' en f es precisamente lo mismo que escribir aquí, pero con la variable x. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿está claro? Continuamos. Vamos con un segundo ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dicen encontrar la derivada respecto de x de la integral entre 1 y x elevado a la 4 de la secante de t diferencial de t. Es como si yo dijera acá en el ejercicio, solución. Entonces ustedes dicen,
el diferencial respecto de x de la integral entre 1 y x de la secante de t diferencial de t es lo mismo que escribir la integral entre 1 y x de la secante de t diferencial de t, y si ustedes recuerdan un poquito de cálculo 1, esto es la derivada. Se le coloca el apóstrofe de esa expresión. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se hace? Porque resulta que aquí debería ser por la fórmula que usted nos acaba de dar, x solito, pero aquí está x elevado a la 4. Perdón, me faltó el 4 aquí. Hay dos formas de hacerse esto, jóvenes. Una forma es la siguiente. Como yo voy a derivar, ¿cierto? Como yo voy a derivar, yo tendría que ver si necesito hacer un cambio de variable. Entonces, aquí decimos nosotros, lo voy a escribir en azul para que lo vean. Aplicamos un cambio de variable. Y ustedes dicen, profesor, ¿y qué cambio de variable va a utilizar? Voy a decir que u es igual a x elevado a la 4. Este es mi cambio de variable. Entonces, como yo estoy utilizando este cambio de variable, yo puedo decir que la derivada respecto de x de la integral entre 0 y x a la 4 de la secante de t diferencial de t es igual. Fíjense que yo estoy cambiando u por x a la 4. Quiere decir que aquí voy a cambiar esto. Voy a decir ahora la derivada respecto de u, abro un corchete y digo la integral. El x a la 4 lo cambio por u. Y lo que está dentro, como no tiene nada que ver la t con el u o la t con el x, sigue quedando secante de t diferencial de t. El 0, si yo x lo evalúo en 0, u me da 0, quiere decir que aquí va un 0. Cierro mi corchete y aquí al ladito tengo que multiplicar por la derivada de u respecto de x. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es, profesor? La derivada interna. Porque resulta de que si u es igual a x al cuadrado, cuando yo derivo u, la derivada, perdón, al cuadrado no, a la 4. A la 4, discúlpenme, un error. Si yo tengo que u es igual a x a la 4, cuando yo derive x, me queda 4x a la 3, ¿cierto? Que va a representar para mí la derivada de u, la derivada de x, pero en x. ¿Qué indica esto? Esto es la derivada, vamos a colocar acá, diferencial de x. Quiere decir que la derivada de u, este término lo paso a dividir acá, respecto de x va a ser igual a 4x a la 3. En otras palabras, este valor que está aquí, yo lo voy a sustituir aquí. Entonces, me va a quedar que esto va a ser igual. Ya sabemos nosotros que cuando yo derive la integral de la función en t, la integral de la función en t es sustituir esto por u. Entonces me queda aquí que esto es la secante de u multiplicado por la derivada de u respecto de x. Y eso es 4x a la 3. Pero el u que yo tengo acá, yo lo tengo que cambiar,
Así que finalmente el resultado es secante de u, pero u es x a la 4. Y todo eso multiplica a 4x a la 3. Como este es el ángulo, lo escribo entre paréntesis para que no haya problema. Y este es el resultado final. Entonces es bien importante de que nosotros sepamos cómo vamos a trabajar estructuras como esta. Preguntas al respecto, jóvenes. Vamos a hacer otro ejemplo para que estemos más claros. Vamos a suponer que a mí me dan una función. Y es una función g, para que coincida aquí con el principio de esto, una función g de x, que yo la voy a llamar la integral entre 0 y el logaritmo de x de la función seno de t diferencial de t. Y me están diciendo a mí de que consiga cuánto vale g' de x. Entonces, vamos a aclarar las cosas. Solución. Si a mí me están pidiendo que determine g' de x, me están pidiendo la derivada. Pero resulta que g' de x es propiamente la función evaluada en x. Y esa es la teoría que está arriba. Voy a subir para que ustedes vean. Miren, la derivada de la función g' de x es la función f de x. Pero aquí lo que tengo yo es la función f de t. Como ustedes pueden ver acá en este ejercicio, la función f de t es esta que está aquí. Entonces ustedes dicen, pero la función f de t es igual al seno de t. Entonces ustedes dirán, profesor, entonces, ¿cómo se hace esta expresión? Vamos a hacerlo como lo hicimos aquí, pero con esta terminología. Lo primero es que yo voy a decir, g' de x va a ser igual. Entonces voy a escribir la integral entre 0 y el logaritmo de x de f de t diferencial de t. Y todo esto que está aquí, yo lo voy a derivar. Pero como yo necesito un cambio de variable, yo voy a llamar u igual al logaritmo de x. Quiere decir que la derivada de u respecto de x va a ser igual a la derivada del logaritmo, y eso es 1 partido en x. Vamos a cambiar el 0 porque el logaritmo de 0 me da infinito. Un error mío porque estoy jugando con el ejercicio. Yo creo que es preferible 1 y aquí sí, porque el logaritmo me va a dar y aquí 1. Bueno, se pudo haber dejado el otro valor, no hay ningún problema. Bueno, ya teniendo entonces yo claro esto, quiere decir que g' de x, que es igual a la expresión de la integral 1 logaritmo de x f de t diferencial de t derivado. Recuerden que yo lo pude haber escrito como la derivada respecto de x, como está aquí. Aquí. Entonces, yo hago mi cambio de variable. Entonces digo, quiere decir que esto lo voy a cambiar
por la integral, el logaritmo de x va a ser mi u. Este que tengo acá va a ser mi 1. ¿Ok? Si yo sustituyo el 1 acá, entonces este que está acá me cambia, disculpen, y me queda 0. Porque el logaritmo de 1 es 0. Y el u lo estoy llamando logaritmo. En esta parte, como el f de t no tiene nada que ver, me queda que esto es f de t diferencial de t. Pero como yo estoy derivando esta expresión, esto me queda derivado y aquí yo tengo que escribir la derivada de u respecto de x. Finalmente me va a quedar que g' de x va a ser igual. Si nosotros observamos esa expresión, aquí yo tendría que escribir en todo caso es la función. ¿Cuál es la función que tengo yo en el centro? El seno de t. Aquí debí haber escrito el seno de t, pero no importa. Me queda entonces aquí que esto va a ser el seno de u, que es evaluado en esta parte, y finalmente multiplicado por la derivada de u respecto de x. Pero la derivada de u respecto de x es 1 partido en x. Quiere decir que finalmente g' de x va a ser igual seno de u, pero u lo llamé yo logaritmo de x. Abro un paréntesis y digo logaritmo de x, multiplicado por la derivada de u respecto de x, pero la derivada de u respecto de x es 1 partido en x. Y me queda aquí 1 partido en x. Y esta es la respuesta del problema. Fíjense que aquí lo que estamos aplicando, jóvenes, y que tienen que ir ustedes con mucho cuidado, es la parte 1 del teorema. ¿Ok? Entonces, cuando yo tenga una función g y una función f, y aquí va de un valor hasta x, lo único que tengo que hacer yo es cambiar la función por f evaluado en x. Pero si aquí no tengo x, yo tengo que multiplicar aquí por la derivada de esta expresión. Algunos de ustedes dirían, profesor, y si nosotros lo hacemos directo en todo caso, también lo pueden hacer directo. Es decir, derivan de una vez y lo colocan acá. Pregunta al respecto. Jóvenes, pregunta. Yo necesito saber cómo vamos. Bueno, ¿están dormidos mis jóvenes? ¿Todo claro? ¿Tienen dudas? Bueno, Andrés está diciendo que todo está claro. Sebastián dice, se entiende. Recuerden que estos ejercicios, el resumen yo lo coloco en la noche y ustedes, o en el transcurso de la tarde, y ustedes tienen que repasarlo y ponerse a hacer los ejercicios que voy dejando indicados. Apago mi cámara y sigo con la clase entonces. Vamos con la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, ¿ok? Entonces voy a colocar por acá. Aquí nosotros habíamos colocado, déjenme ver, para que siga el mismo enunciado, parte 1. Entonces voy a colocar por acá, parte 2. Porque el teorema fundamental del cálculo para la integración tiene dos partes. Si yo tengo una función f de x continua en un intervalo cerrado de la forma AB, entonces, dos puntos, y esto es bien importante, la integral entre A y B
Vamos a arreglar esta A que está fea. La integral entre A y B de la función f de x diferencial de x es igual a f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a. Señores, esta es la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, ¿ok? Pero tenemos que aclarar algo. Aquí tenemos que decir que la función f mayúscula que está aquí es la antiderivada de la función f minúscula que está aquí. F es la antiderivada de esto. Y recuerden que nosotros vimos esto. Si esto es cierto, entonces nosotros podemos decir, es decir, que si yo tomo a f y yo la derivo, me debe dar f minúscula. ¿Ok? Me debe dar f minúscula. Vamos a hacer un ejemplo. O varios ejemplos. Vamos a evaluar la integral 2 puntos. Integral entre 1 y 3 de e elevado a la x diferencial de x. Entonces, colocamos por acá solución. ¿Qué es lo que tenemos primero que ver? Que yo tengo una función f de x minúscula que es igual a e a la x. Es decir, esta que está aquí. Y esa función que está aquí, nosotros podemos ver que es continua en el intervalo 1, 3, porque es una función exponencial. Ahora, nosotros sabemos que la antiderivada es f mayúscula de x igual a e a la x. Y ustedes dicen, ¿por qué? Bueno, porque si yo tomo f de x mayúscula y yo la derivo, yo tengo que derivar e a la x. Y la derivada de e a la x es e a la x y eso es f de x. Es porque esa es la única función que cuando se deriva me vuelve a dar la misma función. ¿Qué indica esto? Que aplicando la parte 2 del teorema, nosotros tenemos que la integral entre 1 y 3 de e elevado a la x diferencial de x es propiamente f evaluado en 3 y f evaluado en 1. Ah, pero resulta de que f evaluado en x es e a la x. Tendría que sustituir. Así que yo puedo decir aquí que esto es igual a e elevado a la 3 menos e elevado a la 1. Y eso me da como resultado e a la 3 menos e. Y este es el resultado final de esa expresión. ¿Estamos de acuerdo? El teorema parte 2 lo podemos abreviar como 2 puntos. Y fíjense cómo lo vamos a escribir. Teorema, T mayúscula. Fundamental del cálculo, mayúscula. Parte 2. Teorema fundamental del cálculo, parte 2. No olvidemos,
que cada vez que yo escriba esto, es el teorema fundamental del cálculo 2. Si es el 1, quitamos el 2 y ponemos el 1. Que también puede expresarse o escribirse, si ustedes prefieren, ¿cómo? Entonces lo voy a escribir acá. Que la integral entre a y b de la función f minúscula de x diferencial de x es la primitiva f evaluada en x, y aquí se escribe un pequeño corchetito donde digo x igual a a y x igual a b. Vamos a borrar este a. ¿Ok? Que son los límites que tengo yo descritos aquí. Y este es como decir una forma compacta de escribir lo mismo que yo tengo acá. El teorema fundamental del cálculo 2. No olvidemos, lo voy a escribir por acá, ojo, 2 puntos. F' es igual a f de x. Y lo voy a encerrar en azulito por acá para que no lo olvidemos. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Vamos a suponer que a mí me dice un problema determinar el área bajo la parábola y igual a x al cuadrado desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Entonces uno viene y dice, voy a escribir por acá solución. Vamos a subrayar. Entonces, resulta que si nosotros vemos, la función de la parábola que me están dando es x al cuadrado. Y resulta que yo no sé quién es para mí f de x, es decir, la antiderivada. Ah, pero la antiderivada yo la puedo hallar. Porque resulta que si yo escribo que f de x es igual a 1/3 de x a la 3, y ustedes se lo tienen que imaginar, si yo calculo f' de x, eso es 1/3 x a la 3 derivado. Y si yo derivo esto, jóvenes, ustedes saben muy bien que f' de x va a ser igual. Esta constante se escribe afuera. Y si tengo x a la 3, la derivada de una potencia es la potencia por x elevado a la 3 menos 1. Eso me da como resultado, al cancelar el 3 con el 3, lo que me va quedando aquí es x elevado a la 3 menos 1 es 2. Y resulta de que este valor que está aquí y este valor que está aquí es el mismo. Conclusión, que f' de x es f de x. ¿Por qué? Porque f de x es la antiderivada y ya la acabamos de demostrar. Entonces, ¿qué indica esto? Que nosotros vamos a calcular un área. Y si nosotros vamos a calcular un área, nosotros vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo 2, el que acabamos nosotros de ver. Y ese teorema fundamental del cálculo me dice a mí entonces que el área va a ser igual a la integral entre 0 y 2 de la función x al cuadrado diferencial de x. Pero nosotros ya hallamos la antiderivada, y la antiderivada es esta.
como decir la primitiva. Quiere decir de que aquí me queda que es x elevado a la 3 partido en 3. Este que está aquí, mírenlo. Este lo voy a encerrar en verde. Perdón, en verde. Esta es la antiderivada. Ya la calculamos. Entonces, ya teniendo claro esto, me queda entonces aplicando el teorema fundamental del cálculo 2 de que esta expresión la tengo que evaluar yo para el valor de x igual a 0 y x igual a 2. Si eso es cierto, aquí me va a quedar que esto es 2 elevado a la 3 partido en 3, y aquí al evaluarlo en esto es 0 elevado a la 3 partido en 3. Indudablemente que 0 elevado a la 3 es 0, entre 3 es 0, y que 2 a la 3 es 8 sobre 3 unidades cuadradas de área, que es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, esto tiene una forma de verse y resolverse en GeoGebra. Vamos un minuto a GeoGebra para que nos vamos familiarizando con esto de los cálculos de las integrales aplicando el teorema fundamental. ¿Ok? Ya va. Aquí estamos. Como ya esto no nos hace falta, yo voy a empezar a borrar cosas acá. Borramos, 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 borramos. Vamos a darle nuevo y ya está. Aquí lo tenemos. Entonces en la entrada uno dice, bueno profesor, ¿y cómo pudiera hacerlo yo en todo caso? Pudiéramos colocar área y colocar una función y un punto. O pudiéramos colocar integral, ¿cierto? Y le decimos, yo quiero saber cuánto vale la integral de la función x al cuadrado. El límite inferior dijimos que era 0 y el límite superior dijimos que era 3. Y si nosotros lo vemos en perspectiva, miren, oh, perdón, era 0 y 1, discúlpenme, 0 y 1. Y si nosotros lo vemos, miren, esto que está acá es la integral y este es el valor del área. Y ustedes dicen, profesor, ¿y cómo da 0,33? Bueno, ustedes dicen 8 partido en 3, y si ustedes ven, esa, para ver, ya va, es x al cuadrado, déjenme revisar. Ya va, que estoy viendo un error por acá, déjenme borrar esto que está aquí. Yo no sé qué le está pasando que me está dando esta integral aquí. Tengo que revisar aquí los parámetros, pero esto está bien. La integral entre 0 y 1 sí, está bien. Aquí lo que estoy mostrando es lo siguiente. Pongan atención y disculpen. Es que hay muchas cosas aquí que no deberían estar. Esto que está acá es la gráfica de la función. Una forma de poder visualizar esto es si yo le doy aquí un sí, me voy a condición entonces. La condición es 0 menor o igual que x y menor o igual que 1. Y la función que yo tengo en entonces es la función x elevado al cuadrado. Si ustedes visualizan, yo puedo quitar acá y aquí tengo la función con la cual yo estoy trabajando. Ahora, si yo hago esto, lo que me está dando es el área bajo esa curva. Ahora, lo que no sé,
Me está dando 0,33. Debe ser que yo tengo un error en los cálculos de la pantalla. Vamos a ver si eso es cierto en mi pizarra, pero lo podemos verificar y arreglar. Ah, ya, es que aquí no, yo coloqué, discúlpenme, era entre 0 y 1. Y yo le coloqué aquí entre 0 y 2. Entonces, disculpen, fue un error de escritura. Vamos a quitarlo. Entonces aquí no va 2, aquí no va 2. Aquí lo que va es 1. Aquí lo que va es 1, 1. Y por supuesto, 1 sobre 3. Y al dividir 1 partido en 3, esto es 0, esto es 0. 3 por 3, 9. Al 10 es 1. Bajo el 0, me queda 3, me queda 1. Y podemos ver de que esto sigue siendo 0.3 periódico. Este resultado fue el resultado que indudablemente a nosotros nos dio en la parte del gráfico de GeoGebra. Miren lo que aquí está. Si nosotros queremos visualizar esto, fíjense que la ventaja de GeoGebra en este caso es que me calcula la integral y me da los intervalos. Pero si yo, por ejemplo, yo lo quiero hacer en otro programa, vamos a suponer que me voy al programa de WX máxima. Déjenme quitar el poco de cosas raras que tengo yo aquí, que era de una clase anterior. Entonces, en esta parte, indudablemente que yo puedo hacer la gráfica de la función, porque yo le pudiera decir a máxima que me dé la función, pero ahorita no lo vamos a hacer, tendríamos que buscarlo. Vamos a escribir integrate y le voy a colocar en un inicio un apóstrofe y me voy al final. En integrate yo abro un paréntesis, escribo la función x elevado al cuadrado, coloco x y digo que va a estar variando entre, dijimos que era 0 y 1. Indudablemente que, vamos a ver si me pasa, y aquí está la integral bien definida, que es la integral entre 0 y 1. Si yo quiero hacer el cálculo de esto, yo recorro todo esto y le digo control C, me voy al final, control fin, le escribo igual, escribo control B, el integrante, y le quito el apóstrofe este que está aquí. Y él me debe dar no solo la integral, sino el cálculo de esa expresión. Y fíjense que me está dando 1/3. Y si nosotros tenemos 1/3, nosotros le pudiéramos decir a esto, float, escribo entre paréntesis, el resultado que es porcentaje O25, que es lo que nos está dando salida ya, y vamos a ver que el resultado que nos da es el 0.33. Yo voy a copiar todo esto para que lo tengamos pendiente en nuestra clase y sepamos nosotros cómo vamos a ir trabajando la parte de WX máxima y indudablemente GeoGebra. Entonces aquí tengo yo las instrucciones que se utilizan para trabajar en WX máxima, ¿ok? Entonces vimos que lo podemos hacer no solo en el programa anterior, sino también en este. Para hacer la gráfica en WX máxima, se utiliza una instrucción que se llama WXplot 2D. Pero no la vamos a hacer porque es más elegante hacerlo en GeoGebra. Pregunta al respecto. Ajá, ¿alguna pregunta? Si no hay más preguntas, entonces vamos a hacer un ejercicio más y lo dejamos por hoy hasta acá. Sigo apagando mi cámara y vamos a volver nuevamente a nuestra pizarra y vamos a escribir otro ejercicio. No me queda más espacio, me voy a otra hoja en mi página y aquí vamos a escribir. Vamos a, ejemplo, vamos a evaluar la integral que está entre 3 y 6, que son los límites de integración, que es el intervalo donde la función está definida
de la función diferencial de x sobre x. Yo quiero saber cuánto vale esto aplicando el teorema fundamental del cálculo, la parte 2. Y lo voy a ver por acá. Ya sabemos que esto es TFC, teorema fundamental del cálculo 2. Si fuera el 1, teorema fundamental cálculo 1, que sería con las derivadas. Escribimos por acá solución. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Lo primero que nosotros vemos es que todo esto es la cantidad integrando. Quiere decir que la función f de x que va aquí es 1 partido en x. 1 dividido en x. Es decir, es una función racional. Ahora, ¿quién será el f de x? La antiderivada. Aquí tiene que aparecer que cuando yo consiga la antiderivada y yo la derive, al derivarla me debe dar 1 sobre x. Entonces uno tiene que saber, por eso, las derivadas de cálculo 1. Si nosotros recordando, cálculo 1, si yo tengo la función, por ejemplo, y igual al logaritmo de x, y yo la derivo, quiere decir que y' va a ser igual al logaritmo de x derivado. Pero el logaritmo de x derivado es 1 partido en x. Ah, quiere decir entonces, esto significa que la función f de x buscada es 1 partido en x. Esta, la respuesta es no. La función buscada es el logaritmo de x. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo f de x y yo derivo a x, yo tengo que derivar el logaritmo de x. Cuando yo derivo el logaritmo de x, eso es 1 sobre x. Y resulta que 1 sobre x es precisamente el f de x. Fíjense, f de x 1 sobre x. F de x 1 sobre x. Ya teniendo claro eso, entonces, 2 puntos, la integral entre 3 y 6 de 1 sobre x diferencial de x. Si ustedes quieren, pueden quitar el 1 y escribir el diferencial de x arriba. Eso va a ser igual. Según la teoría, sería f evaluado en 6 menos f evaluado en 3. Pero f ya lo conseguí, está aquí, que es el logaritmo. Entonces aquí esto sería el logaritmo evaluado en 6 menos el logaritmo evaluado en 3. Pero nosotros sabemos por propiedades del logaritmo que el logaritmo menos el logaritmo, como tienen la misma base, se puede escribir en el logaritmo de 6 dividido por 3. Quiere decir que esto es el logaritmo de 2. Y así queda hasta aquí este ejemplo. ¿Cuánto vale el logaritmo de 2? Tendríamos que hacerlo con una calculadora. Ah, pero lo podemos compartir para que veamos el cálculo de una vez. Entonces, si yo me voy a una calculadora, voy a borrar lo que yo tengo acá. Yo tengo que calcular el logaritmo de 2. Entonces digo, logaritmo, perdón. Tengo que escribir 2 y voy a calcular el logaritmo y me da 0,6931, es decir, este valor que está aquí. 0,6931. Entonces, el resultado final de esto, dijimos que era 0, ay, se me olvidó, 0,6931. 0,6931. Si nosotros vamos a hacer esto, ya terminando en Wx máxima, nosotros simplemente tomamos una hoja
de máxima. ¿Dónde está Dios? Aquí. Y colocamos acá apóstrofe, decimos integrate, abrimos un paréntesis y vamos a integrar la función 1 partido en x. Entonces decimos 1 slash x. Escribo luego una coma y digo que el x va a estar variando otra coma entre el valor de 3, otra coma y el valor de 6. Inmediatamente vuelvo a escribir igual. Yo puedo copiar todo para no tener mucho inconveniente y lo vuelvo a colocar aquí, digo integrate, pero le quito el apóstrofe. Y luego le digo a esto, control enter, y fíjense que me está dando como resultado logaritmo de 6 menos logaritmo de 3, que es el resultado que yo tenía. Aquí wx máxima no reconoce el resultado, tendríamos que escribirle el float a ver cuánto me da. Pero en todo caso, vamos a ver si lo funciona. El float, y escribo entre paréntesis, y le doy la salida de arriba, que es output, perdón, porcentaje output 27, y me debe dar algún decimal. Vamos a ver si funciona. Si no funciona, tendremos que buscar otra. Miren, 0,6931. Es decir, que si yo copio esto, y yo me lo voy a llevar nuevamente a mi hoja, lo podemos pegar por aquí. Vamos a ponerlo chiquitito para que no nos moleste mucho. Aquí. Vamos a ponerlo más chiquitito. Nosotros podemos ver claramente que el resultado que me está dando aquí es el mismo que yo tengo acá.